Amén. No se me siente. Vamos para la palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 1. Amén. Estaré predicando bajo el tema pasando a ser un muro de bronce. ¡Ay, santo! Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Pasando a ser un muro de bronce. Amén. Ya todos tienen Jeremías capítulo 1. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 4 en adelante. Jeremías capítulo 1. Versículo del 4 en adelante. Para los que no me conocen, mi nombre es Aureliani. Soy una de las adoradoras de este ministerio. Así que vamos a leer. Amén. ¿Ya lo tienen? Jeremías capítulo 1, versículo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dice el versículo 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y dice el versículo 10: mira que he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y vaya conmigo al verso, amén, gloria a Dios, 18. Porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra reyes de los Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y dice 19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Esta historia es tremenda porque, como vemos aquí, está hablando del hijo de Isías, que es Jeremías. Isías fue uno de los sacerdotes que estaban en Anatot. Anatot fue uno de los pueblos donde se encontraban los levitas, y era uno de estos pueblos que quedaba aproximadamente a 5 kilómetros de Jerusalén. Amén. ¿Qué pasa? Que esta historia la traigo aquí porque verdaderamente que leyendo la historia me di cuenta que ya Dios me había llamado como un Jeremías en mi casa. Porque a pesar de que en esta misma historia habla de cuando hubo idolatría en el pueblo de Anatot, era un pueblo idólatra. Pero no está hablando en ningún momento de que Jeremías tuvo una familia idólatra, porque la familia de Jeremías fue una familia de fe. Pero yo llevándolo a mi caso, es como Dios me coge en medio de una familia que no camina conmigo, en medio de una familia que quizás está adorando a Baal o que es idólatra. Y es muy difícil realmente, porque usted ve una persona y usted no sabe el proceso que esta persona está pasando, usted no sabe el proceso por el que esta persona está atravesando. Y verdaderamente que Dios me decía: levántate como una Jeremías. Y yo tenía otro tema, y yo no me encontraba el otro tema que yo tenía para predicar. Nada más estaba ese tema, y yo no sé qué fue lo que pasó, porque el tema estaba para atrás, y yo le di para atrás 30 veces y no aparecía el otro tema. Y digo yo: pues Jeremías, entonces se hace tu voluntad, y aquí estoy. Amén. Amén. Yo le prometí algo a Dios en el secreto, que yo lo iba a hacer en público. Porque muchas veces nosotros no creemos en el poder de Dios. Nosotros no creemos cuando Dios le da una palabra a alguien para direccionar a nosotros. Nosotros no creemos cuando Dios tiene profetas que son de Dios, y que siendo el mismo Dios le manda esa palabra a ese profeta para bendecirte a ti. Y yo no sé si usted está aquí o usted se fue. Pero mire, le voy a decir una cosa. Esto que yo voy a hacer, yo reprendo todo espíritu
espíritu contrario que se meta aquí en esta hora en contra de mí, en contra de este servicio, en contra de todo lo que estamos aquí. Y yo quiero llamar por aquí a un hombre de Dios que yo desde los 16 años de edad no lo conocía, él tampoco a mí, pero sin conocerme, el Señor lo direccionó para darme la palabra del Señor. Y yo quiero que se ponga de pie mi hermano Rafael. ¡Aleluya! Amén. Usted ve ese hombre que usted ve allá. Mire, yo tenía 16 años, él no me conocía, yo no lo conocía a él. Y ese hombre me dijo, sin conocerme, una situación que yo tengo 19 años ahora, pero era como yo tenía 16, o sea, hace como 3 años de eso, ¿verdad? Eso fue en febrero del 2024. Y ese hombre, Dios le usó a ese hombre para decirme algo que nada más lo sabíamos yo y Dios. Y no solamente eso, sino que me dijo, te veo predicando. Amén. Y yo voy a estar en esa prédica que tú des. ¿Y dónde yo estoy predicando? ¿Y dónde estás viéndome predicar? Y yo quiero que usted vea que el poder de Dios existe. Porque si no hubiera sido Dios, yo no estuviera predicando hoy. Y Él no estuviera ahí mirándome. Yo no sé si usted está aquí o se fue. Pero es el mismo Dios. Dar un aplauso al Señor. Amén. La gloria es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es impresionante esta historia de Jeremías porque Dios lo está escogiendo a él como un joven. Y yo leyendo la historia digo, ¿y qué edad tenía Jeremías? Pero cuando dice joven, lo está escogiendo alrededor de los 17 o los 20 años. Y como usted comprenderá, un joven inseguro que él le dice al Señor, mire, esto es algo tremendo. Porque muchas veces cuando Dios nos da la palabra, nosotros queremos ser lo que hagamos la cosa que nosotros queremos y no lo que Dios nos dice. Entonces, él era un joven inseguro, y él le decía al Señor, cuando Dios lo llamó, le dijo, desde el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué, te puse por profeta a las naciones. Pero él le dijo al Señor, Señor, pero yo no sé hablar porque yo soy un niño. Y Dios le dijo, no digas que no sabes hablar, porque a donde tú vayas yo te enviaré, y a donde tú vayas yo te daré la palabra para tú direccionar a un pueblo, para tú predicar a un pueblo. Y ese fue el ministerio de Jeremías, que Dios le cogió siendo hombre para profetizar, que Dios le cogió siendo joven para, aleluya, gloria a Dios, que Dios le cogió siendo joven para predicar a tan corta edad. Y aún en sus 40 años, yo leyendo, él seguía profetizando. Pero este hombre pasó por muchas situaciones de las que quizá usted no conoce. Primeramente, si usted se lee el capítulo 20 de Jeremías, usted puede ver que lo metieron en un cepo. ¿Y qué es un cepo? Es un lugar de madera, no es una cisterna, pero es parecido a una cisterna, pero de madera. Entonces tiene muchos hoyos. A él lo metieron ahí. ¿Quién lo metió ahí? Los mismos sacerdotes que estaban en el pueblo idólatra, porque ellos querían matar a Jeremías. Ellos querían matar el propósito que tenía Jeremías. Pero algo que me sorprende de esto no es que lo metieron en un cepo, sino que él también fue echado en una cisterna. Léase Jeremías capítulo 38. A él lo echaron en una cisterna. Y lo sorprendente de esto no es que Jeremías estuvo en varias ocasiones encerrado, sino que a pesar de haber estado encerrado, Dios le dijo, no importa la prueba, no importa donde tú te encuentres, yo iré contigo. Y de ahí mismo Dios lo sacó de ese cepo, y también lo sacó de esa cisterna. Y los que lo entraron en el cepo y lo entraron en la cisterna se quedaron sorprendidos, porque lo que ellos querían hacer era acabar con el propósito de Jeremías. Era que Jeremías no se levantara a seguir profetizando, porque usted sabe cómo era que le decían. Pregúnteme cómo. El que daba la noticia mala, el rey de la noticia mala, porque cada vez que Jeremías predicaba con la verdad. Y ninguno de los que estaban con él, que era el pueblo idólatra, que era la nación con la que él siempre andaba, nunca confiaron en él. Siempre lo calumniaban, siempre lo rechazaban, siempre lo menospreciaban, no creían en su llamado. Y cuando Dios le daba una palabra y él la soltaba, la gente se burlaba de él. Y eso lo viví yo, así como ustedes ven aquí. Eso lo tuve que vivir yo. Y me di cuenta que cuando nosotros estamos siendo procesados, cuando nosotros tenemos dificultades, tenemos pruebas en nuestra trayectoria, es para el Señor fortalecernos, es para el Señor levantarnos, es para, yo no sé si tú lo estás creyendo, yo tuve unos años para levantarme aquí.
No le dijo que si quería ser profeta. Pues si él hubiera preguntado, Jeremías no lo hubiera hecho. Hasta la paloma se cayó. Porque es una gloria tremenda. Dios le dijo, no es que tú me digas que tú eres profeta, no eres. Es que yo te cogí como profeta y te llamé y te santifiqué desde el vientre de tu madre. Y fue muy perseguido porque su ministerio era tan poderoso que todos los que estaban a su alrededor solo querían matarlo, solamente querían burlarse de él. Y muchas veces de nosotros se burlan cuando salimos afuera, porque son cristianos vueltos locos en el espíritu, y la gente que está afuera son naturales y no están entendiendo lo espirituales que están aquí. Ellos no nos vienen hablando, mira la sierva dónde va, mira el siervo dónde va, mira la pastora dónde va. Y mirando cómo tú estás vestido y para dónde tú vas, lo que tú haces, y se burlan de ti, porque se hicieron con Jeremías, que se burlaron de él por predicar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús. Y le digo una cosa, la verdad duele, por eso se llama Jesús. Porque la verdad duele, y a nadie le gusta que le prediquen de Jesús. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que salir a predicar a Cristo. Y entonces, ¿por qué la gente que está afuera no dicen eso? Solamente nos señalan como cristianos por seguir a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo que estamos aquí estamos haciendo lo que dice la palabra, no lo que dice el hombre, no lo que dicen las personas que son naturales, que no entienden aleluya, que no entienden la palabra de Dios. El tal Dios se fue. Y es tremendo. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Alabanza al Cordero. Esto es tremendo. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar de que Jeremías tenía muchas cosas por las cuales estaba procesando, atravesando él mismo, usted no sabe cuántas cosas nosotros muchas veces tenemos que pasar, pero él nunca soltó a Dios. Él nunca soltó los caminos del Señor. Él siempre se mantuvo fiel, se mantuvo firme, aunque lo tiraron en un cepo, aunque lo echaron en una cisterna, aunque se burlaron de él. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje, que aunque se burlen de nosotros como cristianos, que aunque el diablo nos persiga 7 veces, nosotros tenemos que decir, no, yo hago la voluntad del Padre, yo hago la voluntad del Padre y yo me dejo a Dios porque yo sé quién me llamó, yo sé quién me cogió y me dijo, yo te cogí y te santifiqué y te di por profeta a la nación. Y yo veo mucha gente como se levantan aquí como Jeremías, yo veo gente que se levantan aquí como Jeremías. Ay, yo no sé si tú lo estás creyendo. Gente que le dijeron, ay Padre, yo te adoro. Gente que le dijeron a Dios, yo no sé hablar, yo no tengo palabras para predicar, yo no quiero, yo no puedo, yo soy muy joven, ¿verdad? No se trata de que tú tengas 40 ni tengas 20, porque Dios puede usar un niño, pero también puede usar un anciano, porque Dios puede usar una persona de 20, pero también puede usar una de 40. Se trata de obediencia, que si yo me dejo sin cuestionar a Dios, la palabra la pone Dios. Porque yo dije, yo no sé cómo yo voy a predicar. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé cómo yo voy a predicar a un pueblo, pero Dios dijo, no eres tú que vas a hablar, soy yo. Y hay personas que ellos pueden hacer la voluntad de Dios por su propia concupiscencia, o que pueden hacer la voluntad de Dios dándose la gloria a ellos. Pero hay gente que tú lo ves que predican, o un día tú lo ves aquí y ya tú no lo ves más, porque no se unieron con el Espíritu Santo, porque ellos no se unieron dándole la gloria a Dios, y la gloria se le da a Dios. Mira el Salmo, aleluya, el Salmo 24 dice que Dios es Jehová, el Rey de la gloria. Y nosotros no podemos coger la gloria para nosotros. Por eso hay gente que Dios quita, porque la palabra dice quita y pone reyes, quita y pone reyes. Ten cuidado lo que tú estás predicando, cómo tú lo estás haciendo. Gloria a Dios, porque eso fue lo que Jeremías hizo. Él nunca se enalteció, él nunca pidió la posición, él nunca le dijo a Jehová, yo quiero ser profeta. No, Jehová le dijo, tú eres
porque Dios te ha dicho: vas a ser un gran adorador, vas a ser un gran predicador, vas a ser un gran profeta, vas a ser una gran adoradora, vas a ser un gran predicadora. Ay, yo no sé con quién yo vine a hablar en esta noche. No le diga al Señor que tú no sabes, que tú no eres capaz. No se lo diga, porque Él te capacita. Y yo, leyendo la palabra, me di cuenta de eso, que Dios no escoge a los que están preparados, Él prepara a los escogidos. Porque si fuera así, entonces todos los que estuvieran preparados estuvieran aquí, y los que no están preparados, Dios lo eleva. Porque esto no se trata de capacitación, esto no se trata de un intelecto, de que yo me sepa esa Biblia entera que está ahí. No se trata de eso. Se trata de obedecer a Dios, aunque tú no te sepas lo que Dios te está mandando, aunque tú no seas capaz de soltar la palabra a un pueblo, aunque tú no seas capaz, aleluya, de creer que tú puedes hacer el milagro en una enferma. No, porque eso no es Dios lo que Dios no dice. Él no escoge y se acabó. Y si te cogió para predicar, tú tienes que predicar. Y si te cogió para adorar, tú tienes que adorar. Porque a uno le dio 2, a uno le dio 3, 4 y 5. Él no se equivoca con lo que Él escoge, pero muchas veces lo que Él escoge se quieren equivocar. Porque ellos creen que no fue Él que lo escogió. Como que fueron ellos solos que se cogieron, y ellos mismos se salen del llamado, ellos mismos se salen del ministerio, ellos mismos dicen: no, yo no puedo. Y usted sabe lo que hace Dios, que se lo da a otro. Porque dice: pero yo tengo tiempo llamándole y él no se quiere levantar, déjame yo dárselo a fulana que está aquí, ella lo va a recibir. Pero no se queda ahí. No se queda. Yo no sé si usted siente la gloria que está cayendo ahí. Gloria a Dios. Y en una ocasión le está hablando de una vara de almendro. Jehová le está diciendo: tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Y Jeremías le dice: sí, yo estoy viendo una vara de almendro. Y si nos vamos a lo que significa una vara, está hablando de autoridad. Que la vara representa autoridad. ¿Y cómo crece la vara? Hacia arriba. Pues así creció Jeremías, hacia arriba. Y a causa de que él creció hacia arriba, que Dios lo veía aún de lejos, decía: él te sienta preparado para profetizar a un pueblo idólatra. Él te sienta preparado, ¡ay, Padre! Él te sienta preparado para el llamado y el ministerio que yo tengo con él. Y por eso Dios lo respaldó. Porque si Dios manda, Dios respalda. Y yo no sé si usted lo está creyendo. Y mire, Jeremías empezó en el lodo, como quien dice, porque él no era nadie. Pero cuando Dios lo cogió, Dios se encargó de prepararlo y de enviarlo. Y él le dijo a Jehová: ok, envíame que yo iré más adelante. Si usted se lee la historia de Jeremías, mire, ese es mi libro favorito. Así que leas esa historia cuando usted pueda. Impresionante. Gloria a Dios. Alabanza al que vive. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mira, esto es algo tremendo. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios no lo va a hacer con nosotros. Pero la palabra tiene un tiempo para cumplirse en nuestra vida. Y ese tiempo puede ser 1 año, 2 años, meses, 3 años. Pero mira, cuando Dios lo levanta a usted, usted tiene el respaldo de Dios. Cuando usted permite que Dios lo levanta en su tiempo, usted tiene el respaldo de Dios. Porque usted se imagina, si muchos de nosotros nos hubiéramos levantado antes, o si yo me hubiera levantado antes, yo no hubiera tenido un respaldo del Espíritu Santo, porque yo me siento que hay un fuego atrás de mí. Y cuando usted siente el fuego, usted está respaldado por Dios. Y hay personas que ellos no creen en eso porque no sienten a Dios. Y yo no sé si usted lo está sintiendo, el Espíritu Santo que está aquí. Y Él va a comenzar a trabajar con cada uno de los que están aquí, porque yo veo Jeremías que se están levantando, que se están levantando para este tiempo, que se están levantando para este año. Personas que Dios le dio un llamado, que le dio un ministerio y están detenidos. Pero mentira del diablo, mentira de Satanás. Todavía me queda fuego, como dijo Jeremías en una ocasión, un fuego que ardía en mi corazón, que invadía mi hueso. Es
A muchos de los que están aquí, yo sé que lo llevan por dentro. Lo que pasa es que tú no has querido ejecutar la palabra. Lo que pasa es que tú no has querido ejecutar el ministerio. Pero ya Dios te lo entregó. Ya Dios te lo dio. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Y me encanta porque el verso 12 dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, que no importa el tiempo de esa palabra que Dios te dio, Él la pone por obra, pero en su tiempo. En su tiempo. Él la apresura, pero sin usted y yo darnos cuenta. Pero ya la palabra está ahí. Y el día que Dios te diga, es tu turno, tú no puedes decirle que no. Tú no le puedes negar a Dios una palabra que ya le dio un tiempo para que se cumpliera. Porque Jeremías tuvo eso, que Dios lo llamó, lo escogió, lo santificó. Pero él nunca se apartó de lo que Dios le había dicho. Él continuó todo lo que él estaba atravesando, pero nunca soltó a Dios. Nunca soltó a Dios. Por eso, por más burla que le hacían, por más trampa que le hicieron, nunca pudieron vencer a Jeremías. Porque en una ocasión dice: ay Padre, yo te adoro. En una ocasión dice: van a pelear en contra de ti. Ay Padre. Pero Dios nunca le dijo a Jeremías que no iba a haber guerra. Dios le dijo a Jeremías que a pesar de la guerra, ay Padre, no iba a perder. Aleluya. Él no iba a perder la guerra. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, que permite la guerra, pero Él nunca nos dice a nosotros que no va a haber guerra, porque sí va a haber guerra en estos caminos. Dile al que está a tu lado: sí va a haber guerra en estos caminos. Lo que pasa es que Dios no va a permitir que perdamos en la guerra. Lo que pasa es que Dios no va a permitir que nosotros nos perdamos en esa guerra. Aleluya. Y si usted en el capítulo 38, cuando lo tiran a la cisterna, yo no sé si usted va conmigo, pero cuando nosotros nos hacen a una cisterna, literalmente, es para que Dios nos pruebe. Porque la cisterna es Dios que la pone. Tenga cuidado si usted dice que una cisterna fue el diablo que la puso. Mentira de Satanás. Las cisternas son Dios que la pone. Y yo no le vengo a hablar a usted de José, porque José y Jeremías, los dos también tuvieron una cisterna, pero se volvieron como los dos hombres más famosos de Dios, porque ellos entraron en el propósito, y a pesar de que no entraron en una cisterna, salieron el doble de fuerte. Salieron el doble de fuerte. Y yo vine a hablar con alguien aquí que quizá le echaron en una cisterna. La cisterna te la puso Dios para probarte. Porque a mí me entraron en una cisterna, literalmente. Por eso yo me identifico con Jeremías, porque a mí también me entraron en un cepo, literalmente. A mí también me entraron en una cisterna, literalmente. Pero cuando salí de ahí me di cuenta que, aleluya, el Espíritu Santo trabajó conmigo. Me di cuenta que Dios lo hizo para probarme. Me di cuenta que Dios lo hizo para probar mi fidelidad. Me di cuenta que Dios lo hizo para levantarme como la guerrera que dijo que yo me iba a levantar. Porque antes de Dios levantar los mejores soldados, primero sus mejores soldados reciben las peores batallas, los peores procesos, las peores pruebas, para que cuando te levantes no hay diablo que pueda quebrarte. Aleluya. Usted sabe que mientras más usted pasa, más grande es la... Ay, Padre, aquí hay gente que está recibiendo. Usted sabe que, Dios mío, Padre, yo te adoro, que hay gente que mientras más son procesados, más grande es la recompensa. Dice que esperemos que a los afligidos y aún los justos Él le da la doble porción y la doble recompensa. Por eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con Jeremías, que a causa de la obediencia a Dios, que a causa de su fidelidad a Dios, Dios se lo levantó grandemente para callar boca. Porque después de que Dios lo levantó a los 40 años profetizando, nadie quería saber de él por estar profetizando la verdad. Entonces cuando vieron que llegó llegó el juicio al pueblo, porque al final llegó juicio al pueblo idólatra, porque ellos no querían entender que Jeremías le decía todos los días: arrepiéntanse, que el juicio viene, y le tenían miedo, porque cada vez que Jeremías abría la boca y decía:
y todo lo que él profetizaba se cumplía, y todo lo que él decía se cumplía. Y en una ocasión dijo: aleluya, arrepiéntase, porque si no va a venir el juicio y vendrá rápido. Y lo bonito es que llegó el juicio, y todos los que estaban en ese pueblo no querían saber de Jeremías, porque lo que él dijo se cumplió. Es para que usted vea que cuando nosotros somos escogidos por Dios, a pesar de todo lo dado del diablo, a pesar de todo enemigo, de todo lobo disfrazado, el Señor sí lo cumple. El Señor cumple su palabra. Y aquel que te menospreció, aquel que se burló de ti, aquel que dijo que tú no podías, aquel que dijo que tú no servías, el Dios te va a levantar para decirle a ellos: mira que yo sí pude, mira que yo sí pude, porque el respaldo mío fue Dios y la palabra que él lanzó en mí, y yo le creí a esa palabra, y yo confié en Dios y nunca lo solté, a pesar de la prueba, a pesar de los palos, a pesar de los golpes, porque a Jesús lo golpearon, lo laceraron, le hicieron de todo lo que él no merecía. Pero él siguió siendo el mismo Dios, y pudiendo haber acabado con la humanidad, no lo hizo. Él murió por nosotros. Y eso es lo que Jeremías nos enseña: a actuar como él actúa. Que si él fue fiel, nosotros también tenemos que ser fieles en el camino. Que si él fue fiel siendo Jesús, nosotros tenemos que ser fieles en el camino. Que si usted se entró en el camino, no es para que se salga, no es para que se salga, porque yo muchas veces me quería ir. Yo me quería ir de mi llamado, yo me quería ir de todos los lados de Dios, yo no quería estar ya. Y Dios me dijo: te levanto como una Jeremías, te levanto como una Jeremías, y séme fiel, porque al final tendrá la recompensa. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, que nos prueba para ver nuestra fidelidad, que nos prueba a ver si nosotros tenemos la obediencia que Él busca, porque más grande es la obediencia que el sacrificio a Dios. Y yo no sé si usted aquí o se fue. Mire, Jeremías continuó obedeciendo a Dios en su trayectoria. Por eso cuando él llamó a Jeremías siendo joven, que era inseguro, que era incapaz, que no tenía palabras, que no podía predicar, cuando él continuó con su trayectoria y le siguió obedeciendo a Dios, Dios se glorificó en su vida, Dios se glorificó en su ministerio, Dios se glorificó en su familia, Dios se glorificó. ¡Ay, Padre! Aleluya. Yo veo gente que nunca se ha levantado, que también se van a levantar para este año. Gente que nunca se ha levantado, que tienen un llamado poderoso, que tienen un ministerio poderoso, y le han dicho a Dios como Jeremías: yo no puedo, yo no quiero, yo no tengo la capacidad. Pero mira que yo te digo en esta hora, como Dios dijo a Jeremías: a donde yo te envíe tú irás, a donde Dios te envíe tú tienes que ir, a donde Dios te mande tú tienes que ir. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aquí hay personas que están siendo tocadas, hay personas que están derramando lágrimas, que están sufriendo por dentro, que están, aleluya, que están experimentando cómo Dios lo está abrazando ahora, porque es una palabra que Dios te está mandando en esta noche. Y yo sé que sí. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo me paré aquí, antes de yo venir a levantarme a predicar, se me levantó Zambalá, Tobías, Gesén el árabe. Se me levantaron todos. Y yo, pero Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Yo lo que voy a predicar, pero se me levantaron todos en fila. Porque cuando algo viene de parte de Dios, se levanta Zambalá, Tobías y Gesén el árabe. Pero usted no puede permitir que ninguno de esos tres acaben con su ministerio, acaben con la palabra que Dios declaró sobre ti, acaben con ese ministerio que Dios puso en ti. Gloria a Dios, santo es su nombre en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y mira cómo Jeremías vino desde abajo
como quien dice, él pasó por el lodo. Él supo lo que era el lodo, porque cuando lo entraron en la cisterna no había agua, había lodo. Entonces él sabía lo que era estar en el lodo. Y a causa de que Dios le dijo a él lo que tenía que hacer y él obedeció, al final Dios lo levantó como un muro de bronce. Por eso la prédica yo le puse siendo como un muro de bronce. Porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de la batalla, a pesar de la prueba, por más que tú la pases sin tú salirte, Dios te va a levantar como un muro de bronce. Así como Él hizo como con Jeremías. Así como Dios hizo con Jeremías, que lo levantó como un muro de bronce. Así yo sé que hay personas que se van a levantar en esta noche como un muro de bronce. Como un muro de bronce. Y se le acabó el juego a Satanás. Y se le acabó el juego al diablo. Se le acabó el juego al diablo. Porque se levantan los muros de bronce. Y usted sabe que un muro de bronce no hay nada que lo pueda derribar. Porque es de bronce. Ah, pero hágale usted un pie a un muro de bronce. A ver si empiezo yo a batallar. Ay, qué linda. Porque es que eso es imposible de derribar. Entonces él fue procesado para que cuando Dios lo levantara como un muro de bronce, no hubiera nada ni nadie que pudiera quebrarlo. No hubiera nada ni nadie que pudiera quebrar su llamado. Porque eso es lo que Dios hace. Que Él nos mete en la cisterna. Que Él nos pasa por el cepo. Que Él nos pasa, ay Padre, yo te adoro. Pero cuando nos saca de la cisterna, cuando nos saca del cepo, cuando nos saca del proceso, nuestro llamado no se quiebra. No es para quebrar nuestro llamado. No es para que se quiebre nuestro ministerio. Es para que cuando nos levantemos no haya nada ni nadie que nos pueda vencer. Porque ahí lo dice, que aunque se levanten en contra de ti, tú no, aleluya, ellos no te vencerán, tú lo vencerás a ellos, porque yo voy contigo. Y mientras Dios vaya con nosotros, no hay diablo que ustedes tengan que tener miedo, no hay enemigo que ustedes tengan que hacer frente, porque ya Dios le va a hacer frente por usted, porque ya Dios le hace frente por usted, porque Él va delante de ti. Alabanza al Cordero, póngase sobre sus pies y diga que está a tu lado, prepárate para correr. Porque eso fue lo que Él le dijo en una ocasión: ciñe tus lomos. Jeremías, ciñe tus lomos. Y eso significa prepárate para correr. Y en su trayectoria Él corría todo lo que Dios le decía. Y por eso se cumplió la palabra en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese aplauso fuerte. Que la gloria de Jehová, del que vive, del que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Espíritu Santo. Mira, Señor, que tuya es la gloria, Padre amado. Gracias, Señor, por tu gloria, Espíritu Santo, porque la gloria es tuya, no de nosotros. La gloria no es mía, es tuya. La gloria de los que están aquí no cayó porque el hombre lo hizo, fue porque tú lo hiciste. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y así como dice esa canción, Dios te llama para que te vuelvas a levantar. Dios te llama para que vuelvas a profetizar. Dios te llama para que te levantes como ese Jeremías en tu casa. Dios te llama para que te levantes con esa obediencia en tu casa. Dios te llama para que te levantes con la fidelidad de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y así mismo, Padre, profetizo que se levantan los Jeremías de esta casa, que se levantan los que no se han levantado, que se levantan los que aún se sentaron. Ay, Padre,